Argentina no solo guarda paisajes, guarda silencios. Silencios largos de mais, lugares onde algo aconteceu e nunca foi completamente explicado. Hay caminos que la gente evita, construcciones que permanecen en pie, pero nadie se queda, y zonas donde, incluso de día, algo no se siente bien. No es imaginación, son relatos que se repiten, personas diferentes, años distintos, pero siempre con el mismo patrón, algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. En este video vas a conocer 7 lugares donde lo desconocido no desapareció, donde los testimonios siguen apareciendo y donde cuanto más se investiga, menos sentido tiene. Porque hay cosas que no están hechas para ser entendidas. Si te interesan los misterios reales, los lugares perturbadores y las historias que todavía no tienen explicación, este video es para vos. Deja tu like y prepárate, porque después de esto no vas a ver a Argentina de la misma forma. La estancia La Candelaria. La estancia parece tranquila desde afuera. Campos abiertos, una construcción antigua, bien conservada, todo en orden, pero hay algo en ese lugar que no encaja. Durante años funcionó como residencia de una familia adinerada. Vivían aislados, con pocos empleados. Según los registros, todo cambió después de una serie de muertes dentro de la propiedad. Primero, un peón encontrado sin vida cerca del establo. No había signos de violencia. Semanas después, una de las sirvientas. Misma condición, sin explicación clara. Los informes médicos de la época fueron ambiguos. Causas naturales, decían, pero los trabajadores comenzaron a irse, uno por uno, sin dar razones. La familia permaneció un tiempo más, hasta que también abandonó el lugar. La estancia quedó vacía durante años, cerrada, olvidada, hasta que fue restaurada y abierta nuevamente. Fue ahí cuando comenzaron los relatos. Un cuidador nocturno aseguró que mientras hacía su ronda, escuchó pasos dentro de la casa principal. Pensó que alguien había entrado. Revisó habitación por habitación. Nada. Pero al bajar por la escalera, escuchó algo más. Respiración, lenta, profunda, justo detrás de él. Se giró. No había nadie. Esa misma noche decidió no volver. Otro caso ocurrió con un grupo que se hospedaba en la estancia. A medianoche, uno de ellos se despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No vio nada, pero el aire se sentía diferente, más frío, pesado. Intentó moverse, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Entonces escuchó una voz, muy cerca. «Todavía están acá». Cuando logró levantarse, la puerta del cuarto estaba abierta. Él recordaba haberla cerrado. Desde entonces, se negó a volver. Los empleados actuales evitan ciertas áreas, especialmente los establos antiguos. Dicen que ahí los animales se alteran sin motivo. Se niegan a entrar, y cuando lo hacen, miran hacia un punto fijo, como si algo estuviera parado ahí, observando. Un visitante decidió recorrer la propiedad solo, al atardecer. Llevaba una cámara. Tomó varias fotos del interior. Horas después, al revisarlas, notó algo extraño. En una de las imágenes, al fondo del pasillo había una figura, de pie, oscura, mirando hacia la cámara. Él asegura que no había nadie en ese momento. Volvió al lugar al día siguiente. Intentó recrear la foto, pero el pasillo estaba vacío, completamente. Hoy, la estancia sigue funcionando. Recibe visitantes, eventos, turismo, pero hay reglas que no están escritas. No quedarse solo de noche, no recorrer ciertas zonas sin guía y no ignorar lo que se siente, porque en La Candelaria el problema no es lo que pasó, es lo que nunca se fue y sigue ahí, esperando. La casa mínima de San Telmo. Desde afuera parece solo una casa angosta, demasiado angosta, apenas unos metros de ancho, encajada entre dos construcciones más grandes. Pero su historia no es normal. Se dice que perteneció a un esclavo liberado en el siglo XIX, un hombre que vivía solo, sin familia, sin visitas. Nadie sabía mucho de él, solo que no salía casi nunca. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas con el tiempo, luces encendidas a altas horas de la noche, sombras moviéndose detrás de las cortinas, golpes secos
como si alguien caminara dentro de un espacio demasiado pequeño. Un día, el hombre dejó de ser visto. No hubo despedida, no hubo aviso, simplemente desapareció. Cuando finalmente decidieron entrar a la casa, encontraron todo en su lugar: una mesa, una silla, objetos personales, pero no había rastro de él, ni signos de salida, ni señales de violencia, nada, solo la sensación de que el lugar había sido abandonado de golpe. Con los años, la casa quedó cerrada, sellada, evitada, pero los relatos nunca pararon. Personas que caminaban por la calle afirmaban escuchar pasos dentro de la casa, incluso cuando llevaba décadas vacía. Otros aseguraban ver una sombra parada detrás de la pequeña ventana frontal, siempre inmóvil, observando. Un vecino que vivía justo al lado contó que en varias ocasiones escuchó algo golpeando la pared compartida. Golpes lentos, irregulares, como si alguien intentara comunicarse. Intentó ignorarlo durante meses, hasta que una noche respondió golpeando de vuelta. Hubo silencio. Luego, 3 golpes desde el otro lado. Después de eso, nunca volvió a acercarse a esa pared. Con el tiempo, la casa fue abierta al público como curiosidad histórica. Visitantes entran, recorren el espacio reducido, observan lo imposible de su estructura, pero algunos se quedan más tiempo del necesario, porque sienten algo, una incomodidad constante, como si el espacio fuera demasiado pequeño para contener solo aire. Una mujer afirmó que, mientras estaba dentro, sintió que alguien pasó detrás de ella. Giró. No había nadie, pero el aire se movió, frío, marcado, como un desplazamiento real. Otro visitante tomó una foto del interior. Cuando la revisó más tarde, notó algo al fondo, una figura oscura, de pie, en un lugar donde no había espacio suficiente para que alguien estuviera. Hoy, la casa sigue ahí, silenciosa, estrecha, fuera de lugar. Pero hay algo que muchos coinciden en sentir cuando están adentro. No es miedo inmediato, es otra cosa, más lenta, más incómoda, como si ese lugar nunca hubiera sido completamente abandonado, como si alguien todavía estuviera viviendo ahí, en un espacio donde nadie debería poder permanecer. El tren fantasma de Tucumán. Las vías están abandonadas, oxidadas, cubiertas por vegetación en varios tramos. Hace décadas que ningún tren oficial pasa por ahí, pero eso no es lo que dicen todos. El primer reporte fue en los años 70. Un grupo de trabajadores rurales afirmó haber escuchado un tren durante la madrugada. El sonido era claro, ruedas sobre rieles, metal vibrando. Pensaron que el servicio había vuelto. Salieron a mirar. No había nada, pero el sonido seguía. Años después, un hombre que vivía cerca de las vías contó algo distinto. No solo escuchó el tren, lo vio. Dijo que apareció desde la oscuridad, sin luces frontales, solo una silueta negra avanzando lentamente. Se quedó quieto, observando. El tren pasó frente a él. No había maquinista, no había pasajeros. Las ventanas estaban completamente oscuras y no hacía el ruido normal de un tren activo. Era más bajo, más pesado, como si algo estuviera siendo arrastrado. Cuando terminó de pasar, no dejó rastro, ni vibración en las vías, ni sonido alejándose, nada. En los años siguientes, más personas comenzaron a reportar lo mismo, siempre de noche, siempre en el mismo horario, entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada. Un grupo de jóvenes decidió comprobarlo. Fueron hasta las vías con cámaras y linternas. Esperaron. Durante horas, no pasó nada, hasta que escucharon el sonido, leve al principio, luego más claro. Las cámaras comenzaron a fallar, una se apagó sola, otra empezó a grabar con interferencia, y entonces lo vieron, una forma oscura avanzando por las vías, sin luces, sin detalles, solo una masa en movimiento. Uno de ellos intentó acercarse. El sonido se volvió más intenso, pero el tren no parecía acercarse realmente. Era como si la distancia no cambiara, como si estuviera ahí, pero no del todo. De repente, el sonido se detuvo. El tren desapareció, sin transición, sin salida visible. Cuando revisaron las grabaciones no había nada claro, solo audio, el sonido del tren y algo más, un murmullo, voces superpuestas,
como muchas personas hablando al mismo tiempo, pero sin palabras entendibles. Algunos creen que se trata de un antiguo tren que sufrió un accidente en esa zona. Otros dicen que nunca hubo registros oficiales de ningún descarrilamiento ahí. Pero los relatos siguen. Personas que viven cerca aseguran que el sonido todavía aparece algunas noches, y hay una regla que todos respetan: no estar sobre las vías cuando se escucha, porque algunos dicen que no es solo un sonido, que algo realmente pasa, y si estás en el lugar equivocado, puede que no tengas tiempo de salir. Y lo peor es que nadie podría explicar qué fue lo que te llevó. El Hospital Borda, pabellón abandonado. El hospital sigue en funcionamiento. Pacientes, médicos, rutina diaria. Pero hay sectores que fueron cerrados hace años. Uno de ellos no debería ser visitado. El pabellón quedó abandonado después de varios incidentes que nunca fueron explicados públicamente. Historias de pacientes que reaccionaban de forma violenta. Episodios colectivos. Gente que decía ver cosas que no estaban ahí. Con el tiempo, decidieron cerrarlo. Puertas selladas, ventanas bloqueadas. Pero no completamente aislado. Un enfermero que trabajaba en el turno noche contó que durante sus rondas pasaba cerca de ese sector. Siempre evitaba mirar hacia adentro, hasta que una noche escuchó algo, un golpe, luego otro, rítmico, como alguien caminando descalzo sobre el suelo. Se detuvo. El sonido venía claramente desde el pabellón cerrado. Se acercó a una de las ventanas cubiertas. Miró por una pequeña abertura. Oscuridad total. Pero el sonido seguía. 3 pasos. Pausa. 3 pasos. Esa noche pidió ser cambiado de sector. Otro caso ocurrió con personal de limpieza. 2 trabajadores entraron por una puerta lateral que, según ellos, no estaba completamente cerrada. Adentro, el aire era pesado, espeso, como si el lugar no hubiera sido ventilado en décadas. Caminaban con linternas. Todo estaba en ruinas. Camas oxidadas, paredes descascaradas, objetos tirados. En uno de los pasillos encontraron algo fuera de lugar. Una silla, en el centro, orientada hacia la pared, como si alguien la hubiera dejado ahí recientemente. Decidieron seguir. Entonces escucharon una voz, no un eco, no un sonido lejano, una voz clara, diciendo una sola palabra: quédense. Ambos salieron corriendo. Cuando llegaron afuera, la puerta estaba completamente cerrada, como si nunca hubiera sido abierta. Días después, uno de ellos renunció. Un grupo de curiosos logró entrar años más tarde con cámaras. Grabaron durante varios minutos sin problemas, hasta que una de las cámaras captó algo. Una figura al final del pasillo, alta, inmóvil, oscura. Cuando intentaron enfocar mejor, la batería de la cámara se apagó. Las otras cámaras también, todas al mismo tiempo. En el audio solo quedó registrado un sonido: respiración, cerca, demasiado cerca. Hoy ese pabellón sigue cerrado, oficialmente por razones estructurales, pero quienes trabajan en el hospital saben otra cosa. Evitan ese sector, no se acercan de noche. Y si escuchan algo, no investigan, porque hay algo claro entre todos ellos. Ese lugar no quedó vacío, solo fue dejado atrás. Y lo que estaba ahí nunca se fue. El faro de San Juan del Salvamento. El faro está en el fin del mundo, literalmente, aislado, golpeado por el viento, rodeado de mar frío y terreno hostil. Fue uno de los primeros faros de la región, construido para guiar barcos en una zona peligrosa. Pero también se volvió conocido por otra cosa. Los registros indican que los fareros vivían completamente solos durante largos periodos. Semanas, a veces meses, sin contacto con nadie, solo el sonido del viento, el mar y la estructura crujiendo. En 1896, uno de los turnos terminó de forma extraña. Cuando el relevo llegó, encontró el faro funcionando. La luz estaba encendida, todo en orden, pero no había nadie, ni el farero principal, ni su asistente. Sus pertenencias seguían ahí: ropa, herramientas, comida preparada. No había señales de salida, ni de lucha, solo ausencia. El caso fue registrado como abandono del puesto, pero nadie pudo explicar cómo 2 personas desaparecieron sin dejar rastro en un lugar tan aislado. Años después, cuando el faro ya no estaba en uso constante,
Comenzaron los relatos. Un equipo de mantenimiento que visitó la estructura dijo haber escuchado pasos en la escalera interna. Lentos, metálicos. Pensaron que era uno de ellos, pero al contar, faltaba una persona. Subieron a revisar. No encontraron a nadie. Otro trabajador aseguró haber visto una silueta en la parte superior del faro, quieta, mirando hacia el mar. Le habló. La figura no respondió. Subió rápidamente. Cuando llegó arriba, no había nadie. El viento era fuerte. No había forma de que alguien bajara sin cruzarse con él. Décadas después, un grupo de investigadores decidió pasar la noche dentro del faro. Instalaron equipos de grabación, cámaras, sensores. Durante horas no pasó nada, hasta que cerca de las 3 de la madrugada, uno de los sensores se activó. Movimiento en la escalera. Las cámaras registraron algo, una sombra subiendo lentamente. No tenía forma definida, pero ocupaba espacio y se movía. Cuando revisaron el audio, encontraron algo más. Un sonido repetitivo, como golpes. 3. Pausa. 3. El mismo patrón que otros ya habían reportado en distintos lugares. Al amanecer, el equipo decidió irse. Uno de ellos afirmó que, durante la noche, sintió que alguien estaba detrás de él mientras subía la escalera. No escuchó pasos, pero sintió la presencia. Cerca, demasiado cerca. Hoy, el faro es un punto histórico. Se puede visitar con guía, pero hay reglas claras. No entrar solo, no quedarse después de cierta hora y no ignorar los sonidos dentro de la estructura, porque en ese lugar, no todos los que suben las escaleras están vivos, y algunos nunca bajaron. El Puente del Diablo, Quebrada de Humahuaca. El puente está en medio de la nada, piedra antigua, paisaje seco, montañas alrededor. Durante el día parece solo un punto turístico más, pero cuando cae la noche, nadie se queda. Los pobladores de la zona evitan cruzarlo después de cierta hora. No es una superstición reciente, es algo que se repite desde hace generaciones. Todo empezó con relatos de viajeros, personas que cruzaban el puente de madrugada y sentían que no estaban solos. Un hombre que volvía a su casa a pie contó que al llegar al puente notó que el ambiente cambió. El aire se volvió más frío. El sonido del viento desapareció. Silencio total. A mitad del cruce escuchó pasos detrás de él. Pensó que alguien más venía. Se detuvo. Los pasos también. Caminó de nuevo. Los pasos regresaron. Rápidos. Más cerca. Decidió no mirar atrás. Aceleró. Cuando llegó al otro lado, los pasos se detuvieron de golpe. Recién ahí se dio vuelta. No había nadie. Días después volvió a pasar por el lugar, pero nunca más de noche. Otro caso ocurrió con un grupo de jóvenes que decidió desafiar las historias. Fueron de madrugada, con linternas, grabando. Al principio, todo parecía normal. Risas, comentarios, hasta que una de las linternas comenzó a fallar. La luz bajaba y subía, sin razón. Entonces escucharon algo, no pasos, algo arrastrándose, sobre la piedra, lento, pesado. Uno de ellos apuntó la linterna hacia el suelo. No había nada, pero el sonido seguía, moviéndose alrededor de ellos, en círculos. Uno de los jóvenes dijo sentir que alguien le hablaba, muy bajo, casi dentro de la cabeza. No pudo entender las palabras, solo sabía que no quería quedarse. Salieron del puente sin terminar la grabación. Cuando revisaron el audio, encontraron algo, un sonido constante, como respiración, y entre ese ruido, una voz, distorsionada. Repetía una frase: nadie cruza 2 veces. Uno de ellos volvió semanas después, solo. Quería comprobar si era su gestión. Cruzó el puente sin problemas. No escuchó nada, no vio nada. Al llegar al centro, se detuvo, y ahí lo sintió. Una presión en el pecho, fuerte, como si algo lo empujara hacia atrás. Intentó avanzar. No pudo. El cuerpo no respondía. Entonces escuchó un susurro, claro, directo, detrás de él. Te faltaba uno. Salió corriendo. No volvió nunca más. Hoy, el puente sigue ahí. Turistas lo visitan, toman fotos, caminan sobre la piedra, pero los locales mantienen la misma regla: no cruzarlo de noche. Porque en ese lugar, no es el camino lo que importa, es lo que te sigue mientras lo cruzas, y a veces no se queda atrás.
El Cerro Uritorco. El cerro se ve tranquilo desde lejos. Turistas suben durante el día, sacan fotos, descansan. Es uno de los puntos más visitados de la zona, pero hay algo en ese lugar que no encaja. Todo empezó a hacerse conocido en 1986. Una marca apareció en la ladera del cerro, un círculo perfecto, quemado en el pasto, sin fuego alrededor, sin explicación clara. Los investigadores no encontraron restos de combustión normales. No había cenizas, no había residuos, solo la marca. Desde entonces comenzaron los relatos. Luces en el cielo, movimientos extraños durante la noche, objetos que no hacen ruido, pero cambian de dirección de forma imposible. Un grupo de excursionistas decidió subir al cerro en una caminata nocturna. Querían ver esas luces. Al principio todo parecía normal. Oscuridad, viento leve, el sonido de sus propios pasos, hasta que una de las linternas se apagó, sin motivo. La cambiaron. Volvió a apagarse. Entonces vieron algo. Una luz a lo lejos. No era fija. Se movía, subía, bajaba, y luego se detuvo. Quedó suspendida en el aire. Uno de ellos intentó grabar. El celular perdió señal. La batería bajó de golpe. La luz comenzó a acercarse, lentamente, sin ruido. Nadie habló, nadie se movió. La luz se detuvo a unos metros. No iluminaba el suelo, no proyectaba sombra. Solo estaba ahí, flotando. De repente, uno del grupo dijo algo. Afirmó que estaba escuchando una voz, no afuera, adentro, como un pensamiento que no era suyo. No entendía las palabras, pero sabía que le estaban diciendo que se quedara, que no se fuera. El grupo decidió bajar, rápido, sin mirar atrás. Cuando llegaron al pie del cerro, la luz ya no estaba, pero algo más había cambiado. Uno de ellos no recordaba parte del recorrido. Otro aseguraba que habían pasado horas, cuando en realidad habían sido minutos. Un tercer integrante dijo haber visto figuras entre las rocas mientras descendían. Nunca pudieron confirmar que era real. Años después, un guardaparque contó que, en varias ocasiones, los equipos electrónicos fallaban en ciertas zonas del cerro. Radios que se apagaban, GPS que perdían señal, baterías que se drenaban sin explicación. También habló de visitantes que regresaban alterados, confundidos, algunos diciendo que escuchaban voces incluso después de bajar. Hoy el Uritorco sigue abierto al público. Suben cientos de personas, pero hay advertencias no oficiales. No subir de noche, no desviarse de los caminos, y si ves una luz, no la sigas, porque en ese cerro, no todo lo que aparece en el cielo viene de arriba, y no todo lo que te llama te quiere que regreses. Y hasta aquí estos lugares donde el miedo no viene de historias, sino de lo que sigue ocurriendo. No son leyendas inventadas, son lugares reales, con testimonios que se repiten y con preguntas que nadie ha podido responder, porque a veces el problema no es no entender lo que pasa, es darse cuenta de que algo realmente está ahí. Si llegaste hasta el final, ya sabes que no todos los lugares deberían ser visitados y que algunas respuestas es mejor no encontrarlas. Si quieres más historias como estas, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque esto recién empieza y hay misterios que todavía no deberían salir a la luz.